México que afirman que también Margarita Maza estuvo en Huatusco, que no aguantaba los calores, los mosquitos. Imagínense cómo era Veracruz en esa época, si nos quejamos con los tiradores, pues en esa época estaba peor, ¿no? Se dice que pudo salir de la ciudad de Veracruz y se dirigió a Huatusco, donde estuvo con su familia, y que incluso fue acompañada por Melchor Ocampo y por Juan José Vaz, que después fue gobernador de la Ciudad de México. Aquí estamos mostrando una foto de Huatusco de esa época del siglo XIX. Benito Juárez va a firmar aquí la libertad de cultos el 4 de diciembre de 1860, estando Margarita aquí, y va a llegar un momento importante dentro de la lucha de reforma, cuando finalmente los liberales van a vencer a los conservadores en la batalla de Calpulalpan, San Miguel Calpulalpan, en el Estado de México. Entonces, cuando se enteran del triunfo de las armas liberales, en esos momentos está Benito Juárez en el teatro principal, lo que hoy es el Teatro Francisco Javier de Villalba. Está en una obra de teatro. En esta imagen podemos ver una pintura, una caricatura en la cual está Juárez, a su derecha en el primer cuadro está doña Margarita Maza de Juárez, y la acompaña en este momento muy importante en el cual finalmente ya las armas liberales han triunfado, y con eso ya se va a retirar Juárez y su familia nuevamente a la ciudad de Jalapa. Aquí está el personaje, coméntalo bien, hermano. Sí, bueno, aprovechando de que tenemos aquí al lémulo de Benito Juárez, quisiera preguntarte, Arellano, ¿qué sentiste de abrazar a Margarita Maza? Bueno, en ese momento sentí mucha emoción, ¿no? Para ver lo que estaba con Benito Juárez en ese documental, y pues muy hermoso, ¿no? Sentí ese momento. Nuestro amigo el maestro Arellano, maestro Marte, tiene ya varios años viviendo aquí en la ciudad de Veracruz y realmente realiza un trabajo cultural, histórico muy importante, porque él viste tradicionalmente con la levita de Benito Juárez, como casi no se parece. Y pues entonces se confunden con Novelito ahí en el malecón de Veracruz, donde lo podemos encontrar todas las tardes, además de que pues, es un parte referente cultural aquí en la ciudad. Muchas gracias por siempre acompañarnos, y aparte nos organiza la sesión fotográfica de aquí. Vámonos rápido, amigos. Entra Juárez, triunfante el 11 de enero de 1861 a la Ciudad de México, acompañado de sus hijos, de Margarita, todos ellos. Finalmente, no viven en Palacio Nacional. Margarita en ese momento tiene 34 años de edad, empieza a tener dolencias, se empieza a enfermar, y por eso es que decide Benito Juárez adquirir una casa que está en San Cosme, lo que hoy es la avenida de Serapio Rendón. Ahí estamos viendo una imagen de lo que es San Cosme en el siglo XIX. Básicamente así era en ese momento en el que por esa zona llegó a vivir Benito Juárez junto con doña Margarita Maza de Juárez. Parece que ya están bien, están en la capital de la República, ya ganaron los liberales, ya Juárez es presidente constitucional, pero hay que saber que la situación económica del país está complicada y decide decretar el 17 de julio de 1861 una suspensión de pagos. Momentáneamente no le vamos a pagar a Inglaterra, a Francia y a España. Obviamente esto genera un conflicto con ellos, y esto va a hacer que para el siguiente año, en enero de 1862, las tres potencias manden tropas a la ciudad de Veracruz, aquí en nuestro reglamento, para presionar a Juárez y que se rehabilite lo que es el pago de la deuda que se tiene con ellos. Aquí estamos viendo una imagen muy representativa de lo que es la Puerta del Mar, el muelle de Veracruz. Estamos viendo cómo Juan y Prat, que era el comandante de las tropas españolas, llega aquí a Veracruz y es seguido por las autoridades municipales. Estamos viendo una imagen que está pintada de cómo están las tropas españolas en lo que es la plaza de armas del Zócalo de la ciudad de Veracruz, ¿no? Es aquí cuando nos vamos a ir muy rápidamente. No hay acuerdo con Francia, únicamente hay acuerdo con España e Inglaterra. Francia quiere pues apoderarse de México, inicia la segunda intervención francesa, llega Maximiliano y Carlota aquí a Veracruz y luego a México. Entonces Benito Juárez se ve en la necesidad de huir de la Ciudad de México e irse a varios puntos de lo que es la zona norte del país.
Aquí estamos viendo cómo va en su famosa carruaje. Juárez va a ir con su gobierno con 11 carromatos. Los carromatos son estos carros que van cubiertos, donde llevan su material de gobierno, los archivos de la nación, Benito Juárez. Van a llegar finalmente, vamos a llegar a lo que es Monterrey, y ya ahí Margarita y sus hijos deciden que la mejor manera de estar a salvo es irse a Estados Unidos. Van a llegar a Nueva Orleans, donde ahí va a entrar finalmente Margarita hasta llegar a Nueva York con el resto de sus hijos. Pero para que conozcamos lo importante de la presencia de Margarita en Nueva York, en Estados Unidos, es importante conocer ese personaje que estamos viendo a mano izquierda, Pedro Antonio Santacilia. Pedro Antonio Santacilia es un cubano, hijo de españoles, pero que está con la idea de impulsar la independencia de Cuba. Tiene un vínculo intelectual e ideológico con Benito Juárez, llega aquí a la ciudad a México, se llega a convertir en su secretario particular, y pues el secretario particular del presidente empieza a enamorar a la primogénita del presidente. Digo, para que estemos bien políticamente y familia. Enamora de Manuela Juárez, se casa en el mayo de 1683, y estando en Monterrey, Juárez, en Palacio de Gobierno de Nuevo León, el 12 de julio de 1864, van a ser la primera nieta de Benito y de Margarita Maza de Juárez, que es precisamente el producto del amor entre Pedro Antonio y su hija primogénita Manuela. Una vez que va a entrar a Estados Unidos, se nos hizo muy interesante este texto en el cual Margarita, para entrar a los Estados Unidos, en Nueva Orleans, hace un juramento al gobierno de Estados Unidos, y lo vamos a leer muy rápidamente. Dice: yo, Margarita Maza de Juárez, juro solemnemente que soy súbdita de México y que nunca me he hecho o he sido ciudadana de los Estados Unidos, por naturalización ni de otra manera, ni he declarado mi intención de hacerme tan ciudadana, que nunca he sostenido ningún cargo político, ni votado en ninguna elección en los Estados Unidos, ni realizado ningún acto que anule mi fidelidad a México. Más aún, juro que en tanto mi gobierno permanezca en paz con los Estados Unidos, no haré ningún acto, ni ayudaré, aconsejaré o consentiré que ningún acto sea hecho, ni ocultaré ningún acto o por hacer que ayude, asista o conforte a alguno de los enemigos o opositores de los Estados Unidos. Esto tienen que hacer todos los migrantes o extranjeros que vayan a entrar en ese momento de Estados Unidos, pero vaya, el hecho de que sea la esposa del presidente de México, pues no le va a quitar, ¿sí?, esa obligación que va a tener de hacer este juramento a entrar a los Estados Unidos. Aquí estamos viendo unas imágenes de aquel Nueva York del siglo XIX, y es aquí donde Margarita va a llegar en noviembre de 1864, va a empezar a tener una comunicación de muchas cartas con Benito Juárez, y a partir del siguiente año de 1865, pues van a empezar los problemas para ella. ¿Por qué? Primero, el invierno de Estados Unidos, en especial ahí de Nueva York, es terrible. Imagínense a alguien que vive en Oaxaca, que estuvo en Veracruz, que esté en esos fríos. Imaginemos también que no tiene recursos. Benito Juárez le había mandado un recurso económico que nunca le llegó. Entonces la desesperación de Margarita es muy grande, porque tiene no solamente ella que cuidarse, tiene que cuidar a los hijos. El clima, la falta de alimentación y demás empieza a generarle problemas a la primera dama de México allá en Estados Unidos. Entonces ella va a llegar a vivir, va a rentar una casa en el 207 East 13th Street, donde vivió hasta 1867. Entonces, don Benito va a tener una comunicación muy fluida con su yerno, que también lo va a llamar como si fuera su hijo. Y entonces aquí podemos empezar a conocer a este personaje, Benito Juárez, que lo vemos duro, seco, de bronce, que lucha contra los conservadores, que siempre lo vemos con una cara seria en las pinturas y cuadros, ¿no? Pero empezamos a ver en sus cartas pues lo sensible que es, ¿no? Y entonces Benito le escribe a su yerno, a Pedro Santacilia, y le dice: he tenido un tormento continuado por no saber nada de la suerte de ustedes, pues desde la salida de Cadereyta no he vuelto a saber nada de su marcha. Ya debe usted suponer cuánta será mi aflicción. Esa carta y todas las que he escrito y escriba son para usted y Margarita. Pobre Margarita, cuánto sufrí. Cuídeme de usted, lo mismo que a las muchachas, o sea, chicas,
a Beno, al Negrito, a Antonio y a María, dándoles muchos besitos y abrazos a mi nombre, y usted recibe el afecto de su padre y amigo, Benito Juárez. Eso nos permite ver el lado humano de Benito Juárez, y aquí también lo comentamos muy rápidamente. Dentro de este valor sentimental también vemos que Benito Juárez, por ejemplo, le gustaba la música, le gustaba bailar, tenía dotes de bailarín. Nada más, pues eso no se comenta dentro de la vida de bronce que le hacemos a nuestros héroes nacionales. Y el gran Justo Sierra, el gran historiador, ¿sí?, que lo estudió a principios del siglo XIX, él está convencido de que era un hombre que realmente amaba completamente a su familia, amaba completamente a sus hijos. La correspondencia muestra que se angustiaba por ellos una y otra vez, y Benito le escribe a Margarita: no tengas cuidado de mí, no hagas caso de las noticias malas que esparcen los enemigos. Y le pide a ella que se cuide, que descanse, que procure distraerse y no deje de tomar sus polvos curativos y las píldoras de hierro. Luego nos explica el doctor el efecto de esas píldoras de hierro y polvos curativos. Le dice también: camina mucho, le dice Benito a Margarita, para que traiga la digestión con regularidad. En Nueva York, doña Margarita sufre y ella le escribe a Benito Juárez: me figuro cómo estarás con la vida tan indecente que llevas, malpasándote en todo. No sé cómo has podido resistir y tener el valor. Y se las arregla a Margarita para mandarle pañuelos, pantuflas, camisas. Le escribe que lo ama, que lo extraña, pero que entiende que no puede verlo hasta que triunfemos. O sea, ideológicamente está convencida de que es necesario de que los liberales triunfen, y en ese sentido todo el esfuerzo que como familia están haciendo vale la pena, porque finalmente tiene que triunfar en contra de los conservadores, en este caso en contra del Segundo Imperio. También le pide que se cuide y que no sea tan confiado. Ella misma describe que se siente deprimida, cansada y enferma. Cada día siento que me acabo. Mi naturaleza está muy gastada y ya no resisto más.